Saludos a todos, amigos del canal. No se les olvide hundir la campanita. En el día de hoy, a nivel mundial, miles y miles de periodistas y analistas militares están pendientes de lo que está ocurriendo en la zona de Bakhmut, en Ucrania, en Soledar. Miren este mapa, muy sencillo. Ahí ven a Ucrania, la capital Kiev, y al lado derecho vemos a Soledar y Bakhmut. Este es un lugar de gran importancia en esta guerra. Conquistando Soledar, conquistando Bakhmut, los rusos podrían conquistar fácilmente a Siversk, podrían inclusive llegar hasta Sloviansk, hasta Kramatorsk, amigo del canal. Esta es una noticia en vivo, en directo, de última hora. Es una noticia de algo que está ocurriendo en este momento. Y mientras le estoy hablando, soldados de Ucrania están en sus guaridas, vigilando a distancia lo que está ocurriendo en Bakhmut y en Soledar. Bakhmut era un lugar que les voy a mostrar antes de la guerra. Miren qué belleza. Y les voy a mostrar también allá, Lady, a Bakhmut. En este momento, como se ve, miren qué destrucción. Les voy a mostrar también, amigos del canal, saludos Rosario, Panda, Guillermo Gil, el informe de última hora de esta mañana de el avance de las tropas rusas hacia Soledar. Miren, es que los rusos en las últimas horas están haciendo ataques masivos, continuos, constantes. Estos ataques están utilizando la artillería, morteros, lanzacohetes. Es un ataque brutal. Como el mismo Zelensky lo decía anoche, que esto es prácticamente la imagen de lo que es la locura de la guerra, la locura de un país, la Federación Rusa, que quiere conquistar a Bakhmut y a Soledar para afianzar su dominio en la zona de Donbass, parte de las regiones anexadas. Pero hay algo también que es diferente a otras batallas en territorio ucraniano, Eduardo. Saludos, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, te voy a regalar 20,000 pesos si me ayudas con un poquito de silencio. Mira que tengo el billete aquí, por favor. Se lo estoy ofreciendo a Eduardo, él es muy formalito, amigo mío. En este momento es fundamental el tema de Prigozhin. Este hombre, quien es el líder del grupo Wagner, que es un grupo que tildan de como ser un grupo de mercenarios, un contratista, el líder de unas fuerzas rusas que fueron enviadas precisamente a esta región de Soledar y de Bakhmut. Le he agregado unas anotaciones adicionales al mapa que les voy a mostrar a continuación. Amigos del canal, saludos, Juan Manuel, Claudio José, Rolando. En términos militares, este es el informe que se le está presentando a toda la audiencia mundial que está pendiente del avance. Miren, Soledar, la flecha de arriba, allá vemos avances de parte de las tropas rusas como en la mañana de hoy estaban cercando a Soledar. Abajo, más o menos a 8 kilómetros de distancia al sur de Soledar, se encuentra Bakhmut. Nadie puede asegurar en este momento que Bakhmut está en manos de los rusos. Si alguien les ha hecho a ustedes eso, no es cierto. Estamos acercándonos hacia el tema de Soledar. Soledar, a propósito, y cerca de Bakhmut hay unas minas de sal. Minas de sal que están conectadas por unos túneles de aproximadamente 200 kilómetros, cámaras hasta de 30 metros de altura. Minas de sal en las que en su interior caben tropas, municiones, tanques, arman hasta equipos de fútbol al interior de estos túneles. Pero hay algo que yo me estaba preguntando hace unas horas, ¿por qué ese afán en ingresar a estos túneles, a estas minas de sal? Y encontré algo que a mí me pareció
una explicación lógica. Miren, si ustedes ingresan a Google en este preciso instante, la temperatura en Bakhmut es de menos 13 grados centígrados, amigos del canal. Robson, Rocha, Arturo, Pretel, Héctor Maraboto, Elon Mosca, saludos. Menos 13 grados centígrados. ¿Y saben ustedes cuál es la temperatura al interior de estas minas de sal? Entre 14 y 15 grados centígrados. Esto es como estos realities, como estos juegos que nos muestran en televisión, estos desafíos, que el grupo que gana le toca los mejores alimentos, la mejor cama, la mejor vivienda. Es lo que quieren las tropas rusas. Ese premio, esto es un incentivo más que la misma plata o la libertad para los soldados del grupo Wagner, es ingresar a estas minas de sal. Algo que me pareció también, digamos que con cierto humor, como este hombre Prigozhin, a quien llaman el chef de Putin, lo vemos acá en el año 2002, sirviéndole vino al presidente George Bush, quien en esa época jamás se iba a imaginar que este hombre, el chef de Putin, es precisamente quien está encargado de generar un triunfo para las tropas rusas, para ese país que en este momento es el enemigo número 1 de los Estados Unidos. Pero no solamente es decirles a ustedes que las tropas rusas han avanzado bastante, están cercando a Soledar. Me he encontrado con una noticia de última hora, calientico, como me dice mi amigo de Canal Sin Mentiras, noticia caliente, caliente, calientica de última hora. Este hombre Prigozhin, que lo acaban de ver en pantalla, acaba de enviar una primicia, una foto de última hora que se las voy a mostrar, y es el mismo Prigozhin con parte de sus tropas, de sus soldados, al interior de las minas de sal, emitiendo un comunicado de última hora de que Rusia ha tomado control de Soledar. Y esto sí creo que es, ahí pueden ver Soledar en el mapa, esta es una noticia de última hora, esta imagen con toda seguridad es viral por las redes porque esto tiene un gran significado para Rusia. Y esto lo venía avisando Zelensky desde anoche. Zelensky era consciente de ese avance, de esa forma masiva como Rusia estaba en los últimos días concentrando sus tropas, enviando más cantidad de tropas, lanzando más artillería, más morteros, más lanzacohetes, incrementando ese ataque casi que vivienda por vivienda. Y como noticia también de última hora, que no conocemos exactamente la cantidad, se habla entre más de 400 prisioneros ucranianos han sido detenidos, no tenían para dónde escapar, no tenían para dónde salir. Esta es una próxima noticia que estoy muy interesado en investigar para que ustedes estén al tanto de lo que está ocurriendo en los últimos minutos en Bakhmut y en Soledar, donde ya los rusos, a través de Prigozhin, de este comunicado que ha emitido hace contados minutos, dicen que ya tomaron control de Soledar. Amigo del canal, me despido para prepararme para el próximo video, 8:30 p.m. hora de Colombia. Y por favor, no se olviden de hundir la campanita, que la pasen todos muy bien. Muchas gracias a todos. Felicidades.